Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hey Gopi Janabala Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Chanda Vallabha Ishwaranandana Raja Jamuna Tira Vana Chari. Jaya Radha Madhava Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shirad Madhavasa Saki ki jai, Chaitanya Chandraya Mandir ki jai, Narayanam Namaskrityam Nadam Chaiva Narotamam Devyam Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is 2022, January 19th, and this is the Anjana Sudha Academy Daily Srimad reading. Hoy día es la recitación diario de Srimad Bhagavatam de la Academia Anjana Sudha. Y martes es inglés, en lunes es, no, el miércoles es castellano, español. Yeah. Entonces, en lunes, la Charuki Devidasi está comenzando con una presentación del Señor en el corazón. Porque Sukadeva Goswami en el segundo campo está comenzando con panteísmo. Yo soy el sabor de la agua, la fragancia de la tierra, de los animales, yo soy el león. Si viene un león aquí, todos los demás peritos no está ladrando, está corriendo. Probablemente, roar, how do you say roar? Rugir. Puede oír la rugida de un león de la plaza central de Santa León. Ese es fuerte. Todos corriendo. Ok, pero terminando Brahman, panteísmo, el Señor Sukadeva Goswami pasando entonces al Señor en el corazón. Okay. Si Dios es en todas partes, Dios también está en mi corazón. Okay. So, mejor proceso de autocomprensión.
Estamos hablando ayer del tercer capítulo, que es el cambio de corazón, que es realmente diciendo que el Paramatma es el mano de Dios. Ok. Yeah. Unas personas, un judío, su nombre, un profesor de arte en Nashville con nosotros, muy buena persona, comentando de Hanama Swami por la mayoría de los, ¿cómo se dice? Estamos grabando. ¿No? Para la mayoría de los judíos, Dios es una persona, pero es tan grande, tan magno, ¿no? Que nunca puede capturar, siempre puede ver sus huellas, footprints, huellas, puede oír algo de él, pero nunca puede entender a él como directamente como persona. Puede observar su mano en cosas. Ok, eso es Paramatma, apreciando Dios como Paramatma. Sí existe, tiene mano, puede hacer cosas, está castigando a los malvados y recompensando a los buenos. Okay. Paramatma. Entonces sí, no es común entender a Dios como una persona con una relación con Él, muy trascendental. Pero, al fin del capítulo 3 de Srimad Bhagavatam, canto de 2, está hablando de eso. El texto ayer está hablando de, está describiendo qué tipo de corazón. Un corazón que realmente es como en esencia es piedrado, piedífico. Yeah. Sí, no está cambiando después de oír cantar muy bueno. Sí, podemos ver eso. Es una discusión ayer. So, estoy pensando en diferentes ejemplos de personas que no están logrando, achieving, logrando, alcanzando la perfección de la vida. Okay. En el primer canto hay una descripción, ¿el canto? De Narada, cómo está encontrando Brahma. Ese es el segundo canto. Segundo canto, Narada está preguntando de Brahma cómo ha pasado su autocomprensión, diferentes cosas. Pero Brahma no está describiendo cómo se convierte mucho en Brahma, su experiencia, más describiendo cómo has visto Vishnu creando el universo en todas estas cosas. Purusha Sukta. Pero en el primer canto, cuando el señor Narada está encontrando al señor Vishnu, es muy comienza, es en la comienza del Bhagavatam, okay. No tenemos que pasar más allá, si podemos resolver nuestros problemas, avanzar muy bien en los pies del lodo de Krishna, canto 1 o 2, ok, no tenemos que pasar Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. Yeah. So, entonces estamos encontrando que Vyasadeva era un malvado fumando cigarros, balos, bars, ¿no? No. Chief Guest says no. Yeah. ¿Qué era? ¿Cuáles son las descripciones de Vyasadeva en capítulo 4? Y autocontrolado. Autocontrolado. Siempre, ok, no habla. Enfocado siempre en su meditación. Enfocado en su meditación. Hacia sus prácticas devocionales. Hacia sus sadhanas, sus austeridades, su devoción. Rituales muy buenos. Ha escrito muchas cosas. ¿Cuál era la relación con su guru, sus gurus? Vyasa. Era muy sumisa, dijo, y atenta, recibiendo todas sus enseñanzas y bendiciones. Pero aún estaba insatisfecho, aún era insatisfecho en su corazón. Entonces, en este momento, viene Narada Muni. Su comentario, cuando somos listos, el guru está apareciendo.
también puede haber una prostituta. Es Chintamani, predicando a Domango Taqua. Okay, sí, Krishna siempre tratando de compartir información con nosotros. So in the beginning, Narada Muni is teasing him. Molestando. Okay, en lo comienza, Narada Muni está hablando en broma. Con él, está muy feliz con su restaurante vegetariano, está bien feliz participando en derechos de animales y mujeres, está feliz en todas esas cosas. Well, sí, Gurudev, sí. ¿Quiere un smoothie? Okay. Yeah. Pero, porque Vyasadeva en el fin del capítulo antes está pensando, especulando que eso es, porque nunca ha directamente glorificado a Krishna en el profundo de mi corazón, siempre presentando, estando Purana, diferentes Puranas indirectamente. Si Narada Muni está llegando, sí, eso es el problema, porque no está directamente glorificando a Krishna. Por esta razón, su literatura tiene muchas faltas. La gente va a aceptar las formalidades de religión, pero a propósito de buenas cosas, buena familia, buena, ok. ¿No? So, entonces, básicamente, Buda tiene que llevar para, para poner estas cosas en una situación no tan buena. So, entonces, tiene que presentar Srimad Bhagavatam. Puro, las glorias del Señor puro. Ok, so Narada es de acuerdo, pero es preguntando, pero mi Señor, mi Gurudev, ¿cómo estuvo realizando usted Srimad Bhagavatam estas cosas? Puede oír de su vida, cómo se convierte en un gran devoto. Y Narada Muni dijo, sí, yo puedo describir porque es bueno para su progreso espiritual. Una vez estuvimos con Raktak, nuestro primer discípulo, Johanna en India, y unas mujeres en la, una preguntando de vida anterior, comentando, no es bueno preguntar de un sannyasi de sus asuntos antes de sannyasi. Y estaba cuidando, sí, yo entiendo. So, pero aquí está comentando, sí, porque es bueno para su advancimiento, avanzar, la vida espiritual. So, ese es capítulo conversaciones entre Narada y Vyasa. Okay. And Narada Muni era la hija de una princesa de Alemania. David, ¿es verdad o no? En su vida previa, antes de Narada Muni era la hijo de una princesa de Alemania. No, era una sirvienta. Yeah. And she was, ella era erudita, muy inteligente. Yeah. Dice que era actually dice mudha. I don't know. She was probably traduciendo como una mujer. Vamos a buscar aquí. Okay, yeah. Text number 6. Okay. Repita, por favor. Ekat maja me janani. Yoshin mudha chakinkari. Mayatma jain nanya gatau. Chakre snehanu bandhanam. Okay, to the Guru, what you will repeat. Ekatmaja me janani. Ekatmaja me janani. Yoshin muda chakinkari.
Mayatma Jainam Yagatao Chakre Snehanubandhanam. Unas de las devotas estimadas puede cantar. Ek Atma Ja Me Janani. Yoshin Muda Chakin Kari. Mayatma Jainanya Gatao Chakre Snehanubandhanam. Otra. No sea tímida. Ekatma Maja Me Janani. Ekatma Me Janani. Yosin Mudacha Kinkari. Yoshin Muda Chakin Kari. Majiyat Maje Anya Katao. Mayatma Jainanya Gatao Chakre Nirhanu Gavadanam. Chakre Snehanubandhanam. Después de 40 años de devoto, siguiendo el sendero de Prabhupada, más o menos, okay, estamos acumulando un poco, vocabulario en sánscrito. Tenemos en nuestra archives muy bueno introduction a sánscrito. Es muy bueno. Dos devotos que son doctorados en sánscrito comentados muy buenos. Un resumen de todo en nuestra archives. Se puede bajar, entonces puede entender un poco de la gramática. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, primero es dos palabras, ¿no? Actually, tres palabras aquí, ¿no? ¿Cuáles son las tres palabras? Eka, Atma, Eka Atma, Ja, que es nacimiento. Entonces es fácil para traducir. Eka Atma Ja Me Janani, nacimiento, posible. Yoshit, yeah. Mujer, yeah. Dice que ella que posea un womb, woman. Buddha, donkey, Kinkari, Ainandana Tanuja Kinkaram, Serviente, Ainand Tanuja Kinkaram, yeah, okay. Let's go. Sarva Vidya Sedayor Etayor Evakinkaraha. Todas las leyes y regulaciones son servientes de Smartavya Satatam Vishnor Vismarta Najad Jatuchit. Siempre recordando, meditando en Vishnu, nunca dejar meditando. Todos los demás Vidi, rules, regulations, son servientes. Satatam Smartavyam Satatam Vishnor Vismartavyanaja Sarva Vidi Nishedayor Etayor Evakinkara. So that's all the rules, regulations. Remember Krishna, not Ekvardara Krishna, no Vidara Krishna. Ekatma Ja Me Janani Yoshin Muda Chakinkari. Ella era un donkey también, una servienta. Okay. Ekatma Ja, teniendo solo un hijo. Okay. Me, mi, Janani, madre. Okay. Entonces que esa es madre que está dando comida, específicamente. Cuando Hanuman está encontrando a Sita en la película de Cartoon Ramayan, es cantando Janani Ham Ramaduta Hanuman, Janani Ham Ramaduta Hanuman. So saying mother, Janani, but it's the mother who nourishes, who gives nutrition. Yeah.
Very nice song. Yoshit, mujer por naturaleza. Okay. Muda insensata. I was traduciendo insensata. Kinkari, serviente. Yo era el único hijo de mi madre que mi madre tenía. Y ella no solo era una mujer sencilla. Very, very polite. Muda. Sino además una servienta. Okay. Y como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida y me ató con el vínculo de afecto. So, en unas palabras, describiendo situación muy bueno, muy para apreciar. Okay. Sí, entonces, ella quería ocuparse bien de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titiritero. Yeah. Okay. Yeah. Sí, él era aquí dando una escuela de un brahmana que es abierto para todos sin casi nada de pagamiento. Pero una noche o mañana, cuando su mamá fue afuera para ordeñar una vaca, un serpiente nos mordiendo ella se muere. Pero antes ha sido una oportunidad para servir a los Bhaktivedantas. Ella era un serviente en la casa de un brahmana bien situado, con muchos seguidores, todos. So, cuando pasando unos sannyasis Bhaktivedantas, está pasando Chaturmasya en la casa de esta persona. Y ella era ocupado, cocinando, sirviendo. En armonía como un muchacho muy bueno, está ayudando, sirviendo. Y después está con su permiso, tomando sus remanentes. Y después está oyendo a las conversaciones, muy sumisa, no ha adictado a juegos, esas cosas. So, tiene buen trasfondo de actividades piadosas, espirituales. So, entonces, cuando su madre se muere, él aceptó eso como regla de Dios, misericordia, no buscando otro refugio. Ok, eso está tomando sannyas, una edad muy joven, pasando por todos sus diferentes aspectos del mundo, pasando por diferentes metrópolis, con grandes industrias en diferentes áreas de minas y todo área. En Prabhupada dijo, un sannyasi, Parivrajacharya, está obligado, de acuerdo de su ashram, para experimentar toda la creación de Dios. Gente preguntando de mí de viajar, ok, tiene que ir a India, tiene que ir a un país industrializado como Estados Unidos, o Europa, o Australia. Ok, pues entonces eso es suficiente experiencia. El mundo industrializado, Sudamérica, India. Okay. Entonces puede entender cuáles son las cosas diferentes en diferentes culturas, su cultura. Muy, muy buena educación. Pero por el fin, pase por colinas, montañas llenas de depósitos de diversos minerales, como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierras dignas de habitantes del cielo, que embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decorados con abejas confundidas y aves cantores. Okay. ¿Me leer? Yeah. Luego pasé por muchos bosques de juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todos muy difíciles de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales.
Viajando de esa manera me sentí cansado tanto corporal como mentalmente, y estaba tanto sediento como hambriento. Así me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Después de eso, bajo la sombra de un árbol bañano, de un bosque deshabitado, y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma, que está situada dentro, tal como lo había aprendido de las almas liberadas. Entonces, este es un desarrollo muy natural. Yo he visto esto como realmente sucede cuando tomes sannyas. Yo estaba en el ashram de Grihasta, pero luego pasamos al ashram de Vanaprastha y estaba viviendo en el templo de San Francisco. Y luego, después de 6 años, nos separamos de mi esposa. Ella se volvió a casar. Que esto pues es dármico. Básicamente yo había tomado un tipo de sannyas y ella no lo quería. Entonces para Saramuni dice que luego, después de 6 años, una mujer puede volverse a casar. Es de tercera clase, pero en Kali Yuga todavía eso es dármico. Yo leí esto luego, después de que ella se haya vuelto a casar. Pero cuando esto sucedió, todo se sintió como que estaba correcto, que era bueno. Entonces este Varna Ashram Dharma es muy natural. Es la manera más fácil de vivir la vida. Y nos está llevando hacia Krishna. Está estimulando nuestro Bhagavad Dharma. Entonces luego Kutichak, tú vives en una choza, en una comunidad, en una pequeña casa. Estaba viviendo en mi oficina de tesorero. Y luego Bahudak comenzaba a viajar en la comunidad del área de Bahía. Así no podía ser políticamente obligado por nadie. Y podía predicar lo que yo pensaba que era la verdad. Y finalmente comencé a viajar por toda América. Y luego Sudamérica. Y esto es Parivrajaka. Purichak, Kutichak, Bahudak y luego Parivrajacharya. Y luego comienzas a ver que Krishna sí está en todas partes. Mismo que tú no tengas dinero, él va a tomar cuenta de ti. Y se va a volver una experiencia práctica. Y luego Paramahansa o Nishkriya. Generalmente esto sucede cuando uno es muy viejo para viajar. Pero también tú puedes realizarlo desde más joven. Y ahí tú paras de predicar a los neófitos. Y solo le predicas a los Madhyamadikaris más avanzados, generalmente. Y comienza a desarrollar tu vida interna. Y eso es lo que está realizando Narada Muni aquí. Está encontrando un muy buen lugar y se está ocupando en sus técnicas de meditación. Y esto debería ser lo mismo para nosotros. Si vamos a estudiar Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, este es el porqué de eso.
que debemos ser capaces de llegar a la plataforma de dhyana, de la meditación. En el comienzo podemos leer los libros mecánicamente y ni siquiera entender demasiado, pero luego comenzamos a entender y a desarrollar nuestra lógica. Y esto es jnana. El karma es solo tú lo realizas. El jnana es que comienzas a entenderlo. Y luego dhyana, donde realmente puedes absorberte en las historias. Por supuesto, esto es una manera más elevada del jnana, organizando historias y las ideas. Y comienzas a presentarles de una manera más sistemática. Y comienzas a estimular tu rasa con Krishna. Es un progreso muy natural. Narada Muni estaba haciendo Ashtanga Yoga, pero en Kali Yuga, Bhakti Yoga es más práctico. Shravanam, Kirtanam, y luego Smaranam. Prabhupada dice que cuando tú perfeccionas tu escucha, puedes predicar, explicar. Y cuando perfeccionas tu explicación, entonces luego puedes estar siempre contemplando a Krishna, basado en tus pláticas y tus discusiones. Y luego Prabhupada dice que cuando tú perfeccionas el Smaranam, no más Punajanma. Y luego te vuelves trascendental al factor tiempo. Y no pierdes tu memoria cuando mueres. Y continúas con tu servicio eternamente. Entonces, estos tres procesos primarios están abiertos para todos. Los procesos del medio, Archanam, Bandhanam y Padasevanam. These are only for initiated devotees. Estos solamente son para devotos iniciados. Solo puedes realizar Archanam si estás iniciado. Y los últimos tres procesos, Sakyam, Dasyam, Atmanivedanam. Esos solamente son para los acharyas. Tú puedes ocuparte en Padasevanam. Puedes servir a Krishna. Esto es diferente de Dasyam. Dasya quiere decir que eres un sirviente de Krishna. Puedes sacar tu identificación, tu tarjeta de identificación, que diga CIA o sirviente de Dios. Como los Yamadutas han tenido esta experiencia. Cuando los Vishnudutas sacaron su credencial. Y ellos también sacaron sus armas. Tenían armas más pesadas que las de los Yamadutas. Entonces Narada Muni se está ocupando en el yoga, dedicando. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, con nuestras propias técnicas. Entonces debemos desarrollar un real apego por el Bhagavatam. Y debemos saber cómo utilizarlo en nuestro servicio. Y luego, ¿qué sucede con Narada Muni?
Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos. Y sin demora, la personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Entonces, todos estos ejemplos deben sucedernos a nosotros. ¿Qué son los pies de loto para nosotros? Los primeros dos cantos del Srimad Bhagavatam. 2.2.12. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. Entonces es muy profundo, muy corto. Pero lo mismo sucede con Dhruva Maharaj, con Bharata Maharaj. Desde luego hay más detalles de lo que sucede en los próximos días. Entonces esto no es fe ciega. Podemos ver que estos son los pasos y que yo estoy teniendo la misma experiencia. Y si yo leo la vida de Santa Rosa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa de Lima, o San Juan de Dios, tú puedes encontrar allí las mismas descripciones. Y podemos ver que es una ciencia universal. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma, me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a Él más. E insatisfecho así, me sentí muy afligido. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no está completamente libre de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme. Pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Entonces esto es muy natural. Posiblemente muchas personas que estén escuchando tengan esta misma experiencia. Tener una experiencia más elevada de Krishna por algún momento. O poder ver alguna gopi. Y esto no significa solamente con sus ojos. Lo que sucede con los ojos es solamente que la luz entra en los ojos. Y estimula a los nervios. Y eso va hacia los nervios ópticos. Y es todo energía eléctrica. Y eso entra hacia el cerebro. Y tratan de entender las cosas observando con el cerebro. Watson y Crick. Ellos tenían el premio Nobel para quimestría y química, ¿no? Y uno de ellos trató de entender lo que es la visión.
desde una experiencia grosera, burda, hasta el punto de realmente entender o de ver, ¿sí? Así como vemos cosas. Y él admitió que no podía entenderlo. Creo que si uno observa esto en la británica, puede ver esto. Que todavía la gente que no pueden entender cómo pasamos de una experiencia óptica a una experiencia personal. Pero se sabe que hay diferentes cosas sucediendo en los nervios del cerebro. Entonces la experiencia real está siendo proveída por la mente. La manas. La mente utiliza el cerebro. Así como el negocio usa la oficina. Si hay un fuego en la oficina de noche y se prenden los regaderos de agua, ¿es el negocio destruido? No. El negocio sigue estando allí. Probablemente es un negocio de plomería, quizás, con 25 empleados, 25 camionetas. Entonces llega el encargado en la mañana y ve todo esto y comienza a dar instrucciones a sus secretarios para ver cuáles son los documentos que fueron dañados. Y le pregunta a las personas, a los secretarios, qué es lo que estás trabajando ahora. Y hace un pequeño sistema de contaduría. Y esto es lo que sucede cuando uno tiene un paro cerebral. Una parte del cerebro se malogra. Si se explota una vena de sangre en el cerebro y mata algunas células del área, posiblemente hagan una cirugía y drenen la sangre fuera y el cerebro se recupere. Pero algunas cosas son permanentemente perdidas. Entonces no tienes control del lado derecho de tu cuerpo, por ejemplo. Si tú estás determinado, hay terapias. Y aprendes a utilizar esa parte del cuerpo con diferentes líneas nerviosas. ¿Redes? Redes nerviosas. Porque hay redundancia. Y tienes que aprender a utilizarlo. Entonces podemos observar que la mente es sutil y está compuesta por pensamientos y tienen sus propias formas. Y es difícil para que nosotros entendamos. Los pensamientos se pueden estar conectando, las memorias, las reflexiones, los sueños. Y esta es nuestra mente. Es un cuerpo sutil. Y más sutil que esto es nuestra inteligencia, el buddhi. Tú puedes entender. En inglés es muy claro, understand. Tiene que ir más allá de los pensamientos, más bajo que los pensamientos. Y hay una estructura para organizar tus pensamientos. Yo understand, yo entiendo. Yo estoy por debajo, ¿no? Understand. Y ese es el intelecto que organiza los pensamientos. Y hay una división donde podemos ver algo con nuestros ojos. Por ejemplo, algo moviéndose en la noche, en la oscuridad. ¿Y qué es?
Es una serpiente o una cuerda. Entonces, con la inteligencia en la mente, nosotros vemos una serpiente. Pero luego más tarde vemos que es una soga. Entonces Vishnu está hablando aquí con Vishnu. Paramatma está hablando con Narada. Y no necesariamente tiene que ser a través de sus oídos. Puede ser directamente en un nivel mental o en un nivel intelectual, donde hay una comunicación a través del entendimiento, de la comprensión. Entonces estamos cantando y comenzamos a experimentar estas cosas. Y luego es más fácil para Krishna dar su asociación a nosotros. Si Prabhupada dice que cuando llegas al nivel de la inteligencia en conciencia de Krishna, prácticamente quiere decir que él es consciente de Krishna. Y es necesario un poco de, un empuje aquí y allá, una ayuda. Entonces, esta es una muy hermosa descripción de la realización de Narada Muni. Cómo él alcanza cierto nivel. Y más adelante va a haber otro tipo de descripción. Cómo él cultiva la semilla que Vishnu le dio. Y decirle que es un árbol real. Entonces hay descripciones muy hermosas para ayudarnos. Entonces, ¿alguna pregunta tienen? Hare Krishna, Guru Maharaj, todas las glorias a Srila Prabhupada, por favor, acepten mis humildes reverencias. Hare Krishna. En el Jaiva Dharma se describe de que uno para tomar sannyas debería llegar a la etapa de Baba Bhakti. Tal vez nos podría explicar un poco más acerca de esto, ya que en los requisitos para tomar sannyas dentro de ISKCON no hay este requisito. Jaiva Dharma is a very nice book. El Jaiva Dharma es un libro muy hermoso. Es un libro escrito por Bhaktivinoda Thakur. Y está tratando de colocar la filosofía en una historia. Y diferentes personas contemporáneas a Bhaktivinoda Thakur. Y él crea personajes ficticios. Prabhupada parece que él lo aprueba. Pero no tenemos un comentario directo de Prabhupada. Por ejemplo, en el Hari Bhakti Vilas está el Hari Bhakti Vilas por Sanatana Goswami. Y ahí se describe la adoración a la deidad y otras cosas. Entonces podemos tomar eso directamente. Pero lo que Prabhupada dice que es innecesariamente ritualístico. Porque ese era el humor de ese momento. Prácticamente todos eran smarta brahmanas, muy adictos a la ritualística y otra clase de cosas.
Entonces él dice que Sanatana Goswami tenía que ir con el sentimiento del momento, el fluir del momento. Entonces el Jaiva Dharma también tiene algunos, posiblemente tenga Prabhupada algún comentario de eso, que haya comentado algo, porque fue escrito para ciertas personas en cierto momento. Entonces, desde los libros de Prabhupada y de su ejemplo, podemos leer el Jaiva Dharma. Una cosa que yo diría, que cuando Bhaktivinoda Thakur estaba escribiendo esto, mismo luego con Bhaktisiddhanta, el comentario de Bhaktisiddhanta del Upadeshamrita, él está hablando de Atyahara, que significa acumular más de lo necesario o comer más. Pero Bhaktisiddhanta dice que también significa tener muchos poderes místicos, acumular poderes místicos. Entonces, para nosotros es como una broma eso. Pero en ese momento que Bhaktisiddhanta estaba escribiendo esto, sí, las personas tenían muchos poderes, estaban acumulando muchos poderes místicos, demasiados. Y eso también podemos ver ahora, que si uno habla con un muy, muy gran distribuidor de libros, como Vaisheshika, ellos van a explicarte que acumularon muchas técnicas de venta. Porque hay muchas técnicas de venta poderosas que se pueden utilizar. Y ellos hablan de no apoyarse tanto en estas cosas. De ser más sincero. Y tratar de comunicarse con la gente. Entonces tomar sannyas en el momento de Bhaktivinoda Thakur probablemente era algo más formal. Y no tenías que ser un Vaishnava tan grande, tan elevado. Realmente podía ser un Vaishnava neófito en ese momento. Pero podías participar en el sistema de Varnashram y luego llegar al nivel de Baba. Basado más en la influencia social y el entrenamiento cultural. Pero en la manera que Srila Prabhupada establece sannyas en ISKCON, él dice que es experimental. Porque había una necesidad de sannyasis. Y no estaba esperando que todos tengan la posibilidad de mantenerse. Pero algunas personas sí vio que podían hacerlo. Entonces puede ser que al comienzo estemos experimentando un tipo de baba y teniendo muy, muy hermoso kirtan, una hermosa yapa, y estamos pensando en Krishna. Estamos experimentando que lágrimas salen de nuestros ojos. Y estamos abandonando el apego por la gratificación material. Y no podemos perder un momento en cantar y escuchar. Y puede ser que estas cosas estén sucediendo. Y Prabhupada dice, para tomar sannyas, uno debe, por lo menos teóricamente, aceptar que no es este cuerpo. Entonces son diferentes tipos de estándares. Pero generalmente hablando, yo diría que esta es la idea.
si tú eres un Kanishadikari, durante Adaushada y Sadhusanga, y luego en Vajana Kriya, cuando toma segunda iniciación, y luego finalmente llegas a Bhava, y luego te vuelves un Uttama Dikari. Y es así como define Prabhupada Sannyasi en Upadeshambrita, como un Uttama Dikari. Y como Kanishta Dikari, nosotros nos prostramos, unimos nuestras manos y decimos Hare Krishna, Prabhu. ¿Pudiste ya abandonar la marihuana? Y cuando un devoto es iniciado y uno intercambia reverencias. Y con un sannyasi se supone que uno hace dandavats. Son formalidades. Tres niveles de reverencias. Y detrás de esto, claro, está el desarrollo espiritual de uno. Entonces, sí, en teoría, y también hay diferentes niveles de sannyas. Entonces, cuando él está hablando de tomar sannyas, puede ser que esté hablando de Parivrajacacharya, donde tú ya realizaste que Krishna es el corazón de todos. O por lo menos teóricamente. Y ahora tú quieres experimentar eso. Eso ayuda a Prabhu y a Dani Shinja. Muchas gracias, Guru Maharaj. Buena suerte, entonces. ¿Hay alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Donaciones? Live audience, our studio audience. Acá tenemos la audiencia. Acá en uno de los versos me concentré en una cosa muy específica que dice Narada, dice que su madre la ató de esa forma con el afecto. Aquí, el 6. Who loves Krishna more? His girlfriend, Kinama, Krishna Mas, su novia o su mamá. Pushtimar, su mamá, Yashoda, más grande nosotros, Bala. This is Atmos in Manakos, Shiman Ryan, Krishna, Pushtimar, es más grande Yashoda. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿Quién ama Yashoda más? entonces, no sé si él lo está diciendo de una forma refiriéndose a su madre en forma como positivo, como algo bueno, o como algo que lo mantuvo en ese estado, en ese momento de su vida. Y un poco lo que a veces nos pasa con nuestros padres, a veces cuando no son devotos, que le puede pasar a los devotos también, cuando los padres a veces están muy apegados a sus hijos, nosotros como hijos, pero no siempre con un sentimiento adecuado solo de servir, sino que quiero que esté aquí para servirme a mí, y yo aquí atienda y a veces no muestran tanto interés por la vida espiritual, sino que mi hijo me tienes que servir. Entonces mi pregunta es, al decir eso,
y era su único vástago, y ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida, y me ató con el vínculo del afecto. Entonces, esa es mi pregunta. Es un cierto nivel de desarrollo. Como ella recibió el honor de ser la madre, volverse la madre de Narada Muni. Y cada uno está en su nivel, ¿no? Y debemos avanzar desde allí. Y posiblemente esta muy buena Brahmacharini puede ser de Chile, y el presidente en ese momento era de Suiza. Ari, ¿qué se llama, no? Y él era Brahmachari, pero se casó con la Brahmacharini, Indranila. Y ella nos estaba diciendo, algunos devotos, que cuando ella era Brahmacharini, ella quería ser muy austera, solamente tener 3 saris, vivir en un cuarto muy simple, ser como Santa Rosa de Lima, y era muy feliz. Pero luego se casó. Y ella se sorprendió. Toda esta conciencia comenzó a salir a flote. Ahora puedo tener una casa. Ahora puedo tener un auto. Y mi esposo se puede volver a alguien en la sociedad. Y antes ni siquiera había pensado en estas cosas. Entonces los deseos están allí. Y tenemos que ocuparlos en el servicio a Krishna. Entonces posiblemente es alguna devota esté pensando: yo voy a cuidar de mis niños muy bien, voy a entrenar a mis niñas para que se vuelvan unas muy buenas mujeres, y cuando crezcan se casen con un muy buen hombre, y cuando mi esposo se case, mis ahijados, mis nietos me cuiden. Esto es honesto, es justo, esto es karma. Pero otro tipo de mujer, ella podría sacrificar eso para Krishna. Yo voy a voy a cuidar a mis hijos para que se vuelvan muy buenos devotos. Y si ellos toman sañas o otra cosa, está bien. Yo sí ofrezco eso para Krishna. Cualquier cosa que suceda conmigo está bien. Eso es más avanzado. Y el próximo, más avanzado, yo puedo sacrificar los resultados para Krishna, pero no puedo sacrificar mi modo de trabajo. Es así como Arjuna. Duryodhana quiere ser el rey, disfrutar de los frutos. Y Arjuna sí puede sacrificarlos por Krishna, pero no puede sacrificar su manera de trabajar. Él tiene que proteger a las mujeres y recobrar el honor de sus hermanos. Sí, cuando estás tú caminando por el templo de Santiago, había una devota allí, una discípula puede ser, y todos estaban escuchando. Y todos escuchaban: mami, mami, mami. Y todas las devotas, las mujeres, comenzaron a volverse locas. Y ella sacó su celular de la bolsa. Y era el tono del llamado de teléfono. Entonces esto es una reacción automática.
tenemos cuerpos femeninos. Entonces, alguna brahmacharini diría, no, yo no puedo vivir para siempre en el ashram de brahmacharis, haciendo guirnaldas de flores. Yo no siento que esto es una verdadera vida. Yo debo tener un esposo, ayudarlo en una carrera, crecer algunos niños. Eso es una verdadera vida. Entonces así podemos sacrificar nuestros resultados, pero todavía estamos apegados al método de trabajo. Entonces cuando podamos sacrificar eso, entonces podemos ir desde Karma Yoga a Jnana Yoga. Y ahora estamos haciendo el servicio porque entendemos qué es lo que yo tengo que hacer. No porque está estimulando mis sentidos, ese tipo de cosas. Y no lo estoy haciendo tan naturalmente. Por ejemplo, cuando yo me voy a vivir al templo, luego de un mes, Bhakta Das, que era el tesorero, cuando yo estaba en la universidad, él te da un examen de inclinaciones ocupacionales. Y yo tenía unos puntajes muy altos en algunos temas, en la investigación, sí. Pero lo más bajo que yo tenía era banquero. Pero el primer trabajo que obtuve en el templo, servicio, era de banquero, de tesorero. Todo este dinero estaba llegando de los devotos y yo tenía que dividirlo y acomodarlo en diferentes sobres y anotar, ir a los bancos. Yo recuerdo una vez en la maratón de Navidad, y yo iba al banco con un bolso con $35,000 al contado. Y esto era 1978. No sé, más o menos $350,000 de ahora. Caminando hacia el banco con $350,000, imaginen. El dinero te comenzaría a hablar, seguramente, ¿no? Tú te puedes ir ahora y abrir tu propio templo, ¿no? Yo nunca tuve ningún interés. Entonces tenemos nuestro propio karma. Y a veces Krishna nos pone en una situación que podamos salir de la plataforma de karma y comenzar a servir desde Jnana Yoga. Y eso es más seguro. Y finalmente Jnana. Queremos agradecer a todos. Hay una pequeña pregunta de Avinanda. Hare Krishna Maharaj, reverencias, una consulta, sacrificar el modo de trabajo. ¿No es ir contra la naturaleza de uno? Sacrificar el modo de trabajo. ¿No es ir en contra de la naturaleza de uno? No. Es ir en contra de tu karma. Y a veces hacemos eso, porque es una necesidad para servir a Krishna. Y sabemos que no vamos a poder realizar esto de una buena manera, pero sabemos que debemos hacerlo. Entonces lo hacemos. Pero generalmente, esto es lo que sucede. Mismo que nosotros estemos desapegados de nuestro karma,
Krishna generalmente nos ocupa en eso para hacer el servicio. Krishna necesita de soldados bravos y mujeres sentimentales en el movimiento de Sankirtan. ¿Y por qué entonces, por qué va a hacer que estos soldados bravos se ocupen de cuidar de las mujeres, de los niños? Y dejar que las mujeres salgan a confrontarse con la gente y pelearse. Es estúpido. Entonces Krishna nos ocupa de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero de vez en cuando, para que no nos apeguemos, él crea algún tipo de problemas. Así como Maharaj Pariksit y Shamika Rishi, la serpiente. Hay un comentario de la madre Champakalata. ¿Qué significa cuando Narada Muni dice que se ve a sí mismo? ¿Por qué? ¿Tú puedes ver tus propios ojos? Tú puedes ver un reflejo de ellos. Pero es imposible ver tus propios ojos. Yo aprendí esto antes de ser un devoto. Entonces, generalmente cuando nos vemos a nosotros mismos es un reflejo. Entonces, cuando entramos en el ring de boxeo, por ejemplo, para las artes marciales mixtas, y tú miras a tu oponente y comienzas a pelear con él, y comienzas a entender quién eres tú de verdad. Esto es para hombres. Las mujeres, por ejemplo, cuando entran a la cocina, dicen lo mismo que en la cocina, ¿quién va a cocinar ahora? Es siempre un reflejo. Entonces, cuando se ve a Paramatma, cuando él ve Paramatma, pudo verse a sí mismo. Krishna es el espejo último. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Nos vemos en Sankirtan. Hay una pregunta más, pero mañana podemos responder. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev, muchas gracias. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Gracias, Gurudev. Gracias, Pancharatma. Gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias. Reverencias a todos. Hare Krishna. Ya, en reverencia para Jagat Gurudas y familia, todos los devotos por allá nos achocaban. Hare Krishna. Bienvenido, Jagannath Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj, gracias.